Seguimos, estamos en la tertulia en este viernes 14 de junio del año 2024. ¿Y con quiénes estamos? Con Alejandro Val, Gustavo Calvo como invitado, Marcia Collazo y Juan Grompone. Vamos al segundo tema. Este domingo se cumplen 40 años del regreso de Wilson Ferreira Aldunate de su exilio, el 16 de junio de 1984. Desde el exterior, el caudillo nacionalista se había erigido en uno de los enemigos más fuertes de la dictadura cívico-militar que gobernaba Uruguay. Por ese motivo, no solo estaba proscripto, sino además requerido por orden de las Fuerzas Armadas. Había vivido en Buenos Aires primero y después en Londres y España, cerca de Barcelona. Pero en los primeros meses de aquel 1984 se instaló de nuevo en la capital de Argentina luego de la restauración de la democracia en el país vecino. Después de meses de discusiones dentro de su partido y también con otras fuerzas de la oposición sobre si era más útil permaneciendo en Buenos Aires o debía volver a Uruguay, finalmente optó por el retorno, que emprendió en el legendario Vapor de la Carrera, acompañado de decenas de militantes blancos y periodistas de nuestro país y de buena parte del mundo. Cuando el barco ya había ingresado en aguas uruguayas, Wilson, engripado y disfónico, hablaba de este modo con quienes en ese momento lo rodeaban. El Vapor de la Carrera cumplió la parte final de su trayecto rodeado por buques de la Armada Nacional hasta recalar en el puerto de Montevideo. Apenas bajó a tierra, Ferreira Aldunate fue detenido y trasladado al cuartel del Ejército en Trinidad, en el departamento de Flores. En esa prisión permanecería hasta su liberación después de las elecciones en las que triunfó Julio María Sanguinetti. Aquella vuelta de Wilson es recordada como uno de los hitos más importantes de la salida de la dictadura. Y la foto de él, cuando acababa de pisar el muelle del puerto y caminaba arrestado, esa foto en la que se lo ve con las dos manos en alto haciendo el gesto de la V de la victoria, es una de las imágenes icónicas de aquel periodo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué recuerdos, qué reflexiones les provoca este aniversario que se viene, estos 40 años? Vamos a empezar con Alejandro, que estaba ahí, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿En el puerto? No, estaba en el puerto, no estaba en el barco. Algún hermano estaba y muchos amigos en el barco, pero yo no. Yo estaba, digamos que, coorganizando con otros compañeros lo que íbamos a hacer, tratar de hacer en el puerto, que era recibir a Wilson de una manera más directa de la que se supo que no se podía hacer luego. ¿Ustedes recordarán ¿Ustedes creían realmente que iban a poder estar en contacto con él? ¿Creían que no lo iban a arrestar? No, pero lo que pasa que no teníamos presente que se le iba a llevar en helicóptero, que fue lo que ocurrió. Para evitar cualquier clase de contacto con Wilson, los militares lo que hicieron fue meterlo dentro de un helicóptero. Sí, recordemos que había gente congregada en torno al puerto aquel día. Es más, las Fuerzas Armadas habían colocado una especie de muro con contenedores para evitar que esas personas se acercaran. La concentración era muy amplia desde el punto de vista político, ¿no? Porque había blancos, pero había colorados, había frente amplistas. E incluso la concentración fuerte se hizo quizás en la avenida, lo que se llamaba Graciada, lo que hoy llamamos Libertador, en la cual había una enorme concentración de todos los partidos, gente del Frente Amplio también, no solo blancos y algún colorado, sino también gente del Frente Amplio. Pero bueno, te recordarán que en julio del 76... fue procesado Wilson por la justicia militar por asistencia de la asociación subversiva. Después vinieron en el 82 las elecciones internas, en las cuales, bueno, le fue muy bien. Tuvo el apoyo de alguna parte del electorado, de lo que sería el electorado del Frente Amplio, y sacó el 50% de la totalidad de los votos de que se vertieron ahí.
Pero las bueno, elecciones internas. las del 82. Sí, con la lista ACF. ACF, que la inventó mi tío Fernando Liu cuando... Porque era con letras, no permitían que hicieran listas 15, La Corte Electoral 28. en aquellas circunstancias identificó las listas con letras justamente para que no hubiera paralelismo con las listas, las agrupaciones previas Y al entonces golpe. la de ACF, a raíz de eso, Fernando dijo, bueno, vamos a poner como lema, adelante con fe. Sí, o sea, le había tocado ACF y había que inventar algo para esa sigla. Y quedó adelante con fe. Bueno, el asunto es que en febrero del 83... Al año siguiente se amplió el procesamiento de Wilson, ahora también atentado a la Constitución en grado de conspiración, seguido actos preparatorios, todo por la justicia militar, naturalmente, ¿no verdad? Después vinieron las... estoy abreviando enormemente, ¿no? Vinieron las conversaciones llamadas del Parque Hotel, que terminaron con la retirada de los delegados del Partido Nacional. Y vino, por último, el pacto del Club Naval, sin los blancos, se excluía en particular a Ferreira y a Sereñi de cualquier posibilidad de desproscripción, que seguían proscriptos, ¿no verdad? No podían intervenir, cosa que en realidad a Sereñi no le afectaba mucho, pero a Wilson sí, porque Wilson era un posible ganador de las elecciones nacionales que se veían venir. Wilson viajó de nuevo a Buenos Aires para la asunción de Alfonsín al gobierno. Pocos días después estuvimos varios, bueno, yo recuerdo haber ido con un hermano mío al hotel donde estaba Wilson, ahí sobre la 9 de julio, y haber tenido algunas reuniones, mi hermano Quique y yo, con Wilson para tratar cosas referidas a su regreso, lo que se podía ir haciendo, etcétera. Pero bueno, abreviando, vino la Federación de Box, que fue un acto formidable que tuvo en la Federación de Boxing, un acto en Buenos Aires, y después el 15 de junio... abreviando de vuelta, vino el embarque en el Mar del Plata 2, que todo precedido o simultáneamente a eso, hubo un movimiento enorme ahí, por lo menos muy importante, en el puerto de Buenos Aires, incluso en la avenida central de la ciudad de Buenos Aires, en favor de Wilson. Entonces, un movimiento de gente despidiéndolo. Sí, despidiéndolo. Sí. Despidiéndolo ahí en el puerto. Y bueno, al día siguiente, el 16 de junio, ¿se acuerdan que el vapor de la carrera salía de noche y llegaba de mañana, de madrugada? Sí, toda la noche. El asunto es que al día siguiente, rodeado, como dijiste tú, por barcos militares, llegó a Montevideo. Sí, en algún momento cupo la posibilidad de que lo detuvieran en el agua mismo, ¿no? O sea, que hubiera un trasbordo en el agua. Sí, que no lo dejaran bajar, pero el capitán del barco, ante esa posibilidad, dijo que no iba a aceptarle. Sí. No puedo entrar en detalles. Y después hubo especulaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba siendo custodiado por buques de la Armada, ¿llegaría al puerto o lo llevarían a otro lado? Sí, pensaron llevarlo a Punta del Este. Sí, hubo gente que se instaló en la Rambla para tratar de divisar hacia dónde iba el barco. Porque en teoría podía haberse llevado el barco a Punta del Este, pero bueno, hay un libro de Posadas, en el cual... Juan Martín Posadas. Juan Martín, sí. Juan Martín cuenta todo esto muy bien y que vale la pena echar una mirada, no solo por la gente que pueda tener simpatía por Wilson, sino por cualquiera para conocer lo que pasó. Pero nos organizamos bastante bien. Me acuerdo, yo que sé, de Antonio Morel, de Carlitos Suárez de Lima, yo que sé, una cantidad, no voy a seguir mencionando porque si no voy a omitir nombres, que nos organizamos para tratar de hacer algo y por supuesto no pudimos hacer nada, salvo gritar y tener, como decías tú, unos contenedores y unas tanquetas que estaban puestas ahí, digamos que frente a la aduana, lo que es el edificio de la aduana y esa zona de ahí, y nosotros del otro lado de la calle, que éramos unos cuantos haciendo mucho barullo y algunos, por lo menos me acuerdo de mi esposa, con miedo a que nos tiraran. ¿Pero qué pasó después? Bueno, después de que lo procesaron, vino la discusión sobre si había que hacer una defensa jurídica o no. Finalmente intervinimos Yeltsin, Morel, Rodolfo Canaval, Milton Machado, Uruguay Tourné, y yo que era el que en general preparaba los documentos y después terminaba todavía escribiéndolos a máquina, aquellas viejas máquinas de escribir. Y con eso fue lo que se recorrió, naturalmente, sabiendo que no iba a haber resultados, y no los hubo. Se ratificaron los procesamientos por la justicia militar, y finalmente recurrimos a la Suprema Corte de Justicia, integrado con 2 jueces militares según las normas de la época, o sea, 7 miembros. Lo cierto, en el medio de eso vino Adolfo Suárez a Montevideo. Yo tuve una reunión particular con él y después tuvimos una reunión colectiva en la cual era más que nada una presencia política y no una cuestión jurídica y
Y vinieron las elecciones en las cuales, bueno, estaba proscripto, por supuesto, Wilson. Ganó Sanguinetti con Tarigo, con la fórmula. El 28 de noviembre, las elecciones fueron el 25. 3 días después de las elecciones, la Corte, a la cual le habíamos planteado el recurso 3 meses antes, 3 días antes de las elecciones, falló. Diciendo, bueno, en definitiva que había que revocar los procesamientos. No fue total la revocación, pero fue bastante parcial. Pero por lo menos daba pie para pedir la libertad. La pedimos al día siguiente y el 29 de noviembre, el jueves, efectivamente fue liberado. Y bueno, ustedes recordarán que vino en caravana hasta la explanada de la Intendencia Municipal, que hubo un gran acto en ese lugar. Curiosamente, el expediente del procesamiento de Wilson se perdió. El único que tiene algunas copias soy yo, porque como escribía a máquina ponía carbónico y bueno, las tengo, pero el expediente desapareció. Marcia. Bueno, sí, acá tenés un testigo y partícipe estaba escuchando, de primera línea, ¿no? Maravillada. Tiene apuntes para hablar 10 minutos más por lo menos. Es que sí sos un testigo, ¿eh? Y hay que aprovechar eso. Porque realmente estamos hablando de la historia viva. Yo me estaba acordando mientras lo escuchaba de tantas cosas que por supuesto ninguno de nosotros vivimos, pero que están y forman parte de esa historia, que son los sucesivos exilios y retornos desde y hacia Buenos Aires, de líderes políticos de este país, ¿no? Enzarzados en luchas que muchas veces eran muy legítimas y no eran solamente de banderías partidarias, digamos así, ¿no? Estaba lo de Erlo y después, por supuesto, los que no retornaron, ¿no? Por supuesto, porque además hay que decir que lo que son las circunstancias y los azares del destino, cómo pesan. Porque Wilson se salvó, puede decirse que de milagro, sí, de correr la misma suerte que corrieron, por ejemplo, Germán Michelini y Gutiérrez Ruiz. Sí, ¿no? estaba en la lista de ese mismo operativo. Es decir, ahí está. O sea, estamos hablando de unas circunstancias ínfimas del azar del destino, pero que cambiaron todo. Y quiero referirme en particular a las formas de la resistencia que representan. Yo acá quiero, señalar 3 mojones de ese año, porque ese fue un año paradigmático, en el que la dictadura cae como una especie de monstruo herido de muerte, ¿no? Y el primer mojón paradigmático fue el 19 de marzo de ese año, que fue la liberación de Sereñi, justamente. Bien, y el segundo fue, y me parece que es redondito que yo haga este comentario ahora, la actuación de los olimareños en el Estadio Centenario. Entonces, el homenaje a Pepe Guerra, recientemente fallecido, acá también va. Y el tercero fue el regreso de Wilson. Y son 3 mojones fundamentales, como pocas veces se puede haber visto en nuestra historia. Y ahí vuelvo a la ética, ¿viste? Conductas, hechos, actos palpables, puros y duros, en los que se enfrentó con no poca valentía a un poder arbitrario y descomunal. Y Wilson, bien, pudo no haber vuelto, es verdad, porque sabía que iba a ir preso, pero obligó a la dictadura a decirle que no. Y yo siempre digo, acá como abogada más bien, ¿no? Yo les decía siempre a mis clientes, bueno, pero vamos a pedir tal cosa, vamos a negociar tal otra. Ah, pero no van a querer. Bueno, que nos digan que no. Porque muchas veces el que te dice que no queda en situación de vulnerabilidad por el solo hecho de que se negó. Vos te das cuenta que se pidió 3 meses antes de las elecciones, sí, que lo soltaran, la verdad, Wilson, que revocaran todas esas resoluciones. Y efectivamente la Corte por mayoría lo resolvió 3 días después de las elecciones. Es una burla. Sí, claro. Entonces yo creo que el regreso de Wilson, junto con todo lo demás que ocurrió en ese año 84, es un gran emblema de la resistencia, y voy a decir eso, resistencia moral contra la dictadura. Así lo veo, ¿no? Juan, vamos contigo. Yo siempre vi la llegada de Wilson como un sacrificio inútil, es decir, como que todo estaba planeado de antemano por colorados y frentistas, es decir, estaba todo lo que iba a pasar, estaba ya resuelto. Supongo que además de un acto de coraje, fue el recuerdo de las gestas de los blancos cuando se enfrentaban a ejércitos que no podían derrotar. Creo que eso fue lo que predominó en la acción de Wilson.
Es decir, que fue un homenaje a la historia de la épica, más que por un homenaje a la razón o a la política. No pensaba en el futuro, estaba pensando en el pasado, ¿no? Bueno, entonces creo que eso es lo que consideraciones que tengo. Es decir, yo recuerdo sí el año 84 como un año de grandes cambios, en particular fue el año en que pude volver a entrar a la Universidad de la República, por ejemplo, ¿no? Hacia fines del año y antes de las elecciones. Cayó la intervención de la universidad, ¿no? Eso lo recuerdo perfectamente. Sí, un año de idas y de vueltas, ¿no? De avances y de retrocesos. Fue el año también ese del asesinato de Vladimir Roslik, ¿no? O sea, ya con la transición más o menos en marcha, ya con la apertura procesándose, en aquel año, antes del regreso de Wilson, se produce un asesinato de un preso político en Fraiventos, departamento de Río Negro, ¿no? Yo voy a dar como Wilson era un animal político, Seregni era un animal político, y los que dirigían la dictadura terminaron siendo animales políticos también, porque terminaron haciendo política. No hay otra forma de ver alguno de estos temas. Voy a verlo por ese lado, como hizo Juan, pero voy a discrepar con Juan. Yo creo que hubo mucho de razonado y mucho de estratégico en la vuelta de Wilson. Y me parece que bien razonado. Luego de que las conversaciones del Parque Hotel fallaron o se estancaron, de alguna manera el Partido Nacional se vio en una encrucijada desde el punto de vista político, desde mi opinión. Porque, por un lado, se mostraba como el adversario del régimen, o uno de los adversarios del régimen, pero además quedaba fuera de discusión, quedaba fuera del diálogo. Es decir, empezaban a suceder cosas fuera de su control. No podía negociar porque no estaba en la mesa de negociaciones. Y en relaciones internacionales hay un viejo adagio que dice que si tú no te sientas a la mesa para negociar es que sos parte del menú. Y bueno, y acá sucedió un poco eso. El gobierno militar necesitaba a alguien con quien hablar, si no, no se explica la presencia de una Unión Cívica allí, digamos, había que hacer número, y acordó con el Frente a hablar. Para el Partido Nacional era casi una necesidad que Wilson volviera. Porque la vuelta de Wilson, sé que es un poco irreal esto, pero es cierto que algunos nacionalistas lo llegaron a ver en ese momento, porque yo tenía amigos nacionalistas que lo veían así. La vuelta de Wilson era tratar de spoilear una manifestación tal que de alguna manera pusiera al régimen en aprietos y, según algunos soñadores, pudiera hacer caer al régimen. En general, la mayoría de los uruguayos no pensábamos eso, no pensábamos que esos extremos se llegaran a dar. El régimen tenía una doble cara en el sentido de decir, había dicho que había decidido irse. Todos sabemos que eso fue un poco empujado por las urnas del 80 y el 82. Pero además trataba de mostrar en todo momento que se quería ir teniendo la situación bajo control. Entonces, esa llegada al poder a través de manifestaciones, esa presión social que se manifestara físicamente, no era un camino viable. Sí de otras maneras. Sí a través del voto, sí a través de reuniones, sí a través de los discursos, que fue lo que hizo el pueblo uruguayo. Es decir, expresarse inteligentemente como le dejaban expresarse. Wilson debía volver. A mí me impresionó mucho el discurso de él de Concordia, por ejemplo, antes de venir, donde expresó su estrategia, cuál era y por qué era. Necesitaba volver porque el Partido Nacional... El de Concordia es en la ciudad de Concordia. Sí, sí, Sí. en la ciudad de Concordia. Porque él además, en mi concepción, que discrepa un poco con la de Juan, él era un político. Él sabía que había elecciones, él sabía que había un post-elecciones, y él sabía que iba a haber una oposición al gobierno que viniera. No importa cómo se comportara el gobierno que viniera. Tenía que tener como interlocutor fundamental ante sus ojos al Partido Nacional. Y eso fue lo que hizo Wilson. Más allá de su seguridad personal, más allá de su impronta personal, más allá de los miedos o no que pudiera tener, o las valentías o no que pudiera tener, el análisis lleva por allí. Es decir, tengo que ir a Montevideo porque el Partido Nacional tiene que ser el interlocutor. Porque hoy está el Frente Amplio como exclusivo interlocutor y nos estamos quedando fuera de la conversación. Y eso para un político es inaceptable. Estoy hablando de buena fe, no estoy hablando de cálculo político, ni estoy hablando de manipulación, ni nada de eso.
lo estoy analizando desde el punto de vista de decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto que va a pasar, pero tenemos que estar en la tribuna y la gente nos tiene que escuchar, tenemos que estar libres, tenemos que tener un micrófono adelante, aunque sea después de las elecciones. Y me parece que ese fue un poco el ambiente que vivió la interna de algunos nacionalistas a los que yo conocí, de decir, tiene que venir, tiene que estar acá, aún preso, pero tenemos que estar acá porque la batalla política, no física, la batalla política se va a dar en el 85, en el 86, en el 87 y en lo que viene, porque no sabemos qué va a pasar. Este puede ser un gobierno que puede durar o puede caer, puede ser un gobierno de transición, pueden llegar a volver los militares, ¿por qué no? Entonces, de alguna manera, esa incertidumbre la teníamos todos, seamos sinceros. Y bueno, preso desde el cuartel de Trinidad fue efectivamente un factor de poder, ¿no? Sí, sin duda. A través de las visitas, ¿no? De los abogados, de los familiares, de dirigentes políticos, Y Wilson iba conduciendo. Y de las cartas que enviaba, yo tengo algunas en casa, de las cartas que enviaba manuscritas, escondidas a través de la ropa de los parientes, ¿no? Sí, ese fue todo un capítulo de la vida política entre este mes de junio del año 1984 y el día de las elecciones o de su liberación, digamos, ¿no? Vos sabés que de todo esto, digo, no sé si tendrá interés, pero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos me pidieron que escribiera, bueno, todo el proceso y escribí efectivamente un largo artículo que fue publicado después por la Corte Interamericana en la revista, que en aquella época creo que era bianual, no, 2 veces por año se publicaba, era semestral. Y bueno, está ahí en el año 85, no me acuerdo el número, pero es en una de las 2 revistas del año 85 está publicado ese largo artículo. Después que fue liberado, y después que pasaron los primeros acontecimientos a continuación de la liberación, Wilson estuvo en casa un par de veces y bueno, compartiendo con algunos de los amigos todo lo que había pasado. Y me acuerdo que las reflexiones que él hacía eran hasta cierto punto muy parecidas con lo que ahora, resumiendo, estaba diciendo Gustavo en su última intervención. Lo que pasa es que yo vi su WhatsApp. En aquella época no había nada de eso. No, entonces. Acá tenemos también a los oyentes con sus historias, sus memorias. Por ejemplo, el día que llegó Wilson, todo un pueblo estuvo en la calle, frentistas blancos y colorados manifestando. Lo sé porque yo estuve vendiendo banderas. ¿Y qué decían esas banderas? Fíjense el texto, ¿no? Viva Wilson, carajo. Carajo, uy. Viva Wilson, carajo. Bueno, está. Uno de los más grandes caudillos del pueblo, sin ideologías, dice Marrón del Estadio, que vuelve con su participación. Después, una anécdota de humor, plantea otro oyente. Muestra hasta dónde llegaba el espíritu que compartían los militantes y políticos de otra época. Una de las primeras intervenciones públicas de Mariano Arana en pleno Barrio Sur, con toda la pasión que lo caracterizaba, cerró su arenga diciendo: adelante con fe. Cuando bajó del estrado, lo esperaba Sereñi y sonriente, marcándole que estaba bien en él por su ímpetu compartir las consignas de otros partidos. Mariano se agarraba la cabeza. Un adelante con no fe se había dado cuenta. Hoy no lo dijimos Emiliano, pero tenía una tercera lectura, ¿no? O sea, adelante con Ferreira. Sí, claro. Sí, claro, sí, esa era la idea. ACF, adelante con fe. Era adelante y todas con las Ferreira. lecturas. Era Sí. adelante con Ferreira, sí. Bueno, qué frío que hizo aquel 16 de junio, dice otro de los mensajes, en este caso de... Pero no recuerdo que lloviera. Yo creo que justamente otra cosa que señalo es que yo viví esos tiempos también, ¿no? Desde mi propio lugar, y creo que nunca más se dio una concertación nacional como la de aquellos tiempos, ¿no? Concertación nacional de todos los orientales, que, mira, voy a poner un ejemplito que puede parecer lejano, pero que no lo es, y es el de la revolución del Quebracho contra Máximo Santos, que fue una revolución sin colores, sin banderías, todos unidos contra el tirano, todos unidos contra Santos, y hubo varios que luego fueron presidentes de la República en esa revolución. El purismo juvenil de esa generación. El purismo universitario, el purismo juvenil, pero el sentir nacional de todo un pueblo. Y acá se dio lo mismo.
Por lo tanto, creo yo que... Bueno, yo quiero citar estas palabras de Wilson en Concordia. A nosotros, dijo Wilson, se denuncia que estamos dispuestos a integrar un plan de desestabilización. ¿Pero cómo de desestabilización? Nosotros queremos derribar al gobierno, no lo queremos desestabilizar. No se nos ha ocurrido desestabilizarlos, los queremos echar. Muy bueno. Es impresionante, ¿no? Sí, fue impresionante. Fue muy buen discurso ese. Muy Bueno. buen discurso porque muy realista y además punto por punto él dice cómo se veía entre líneas una estrategia clara y además la forma de hablar de Wilson era No, No era, sé. era encantador. Tenía era una otra sonrisa. generación de políticos. que Tenía hoy no una, lo tenemos. tenía una sonrisa, una sonrisa cautivante. La verdad la tenía. Digo, era un atractivo personal muy especial. Aun cuando uno pudiera no compartir las ideas de él, no era mi caso, pero podría no compartirlas, él atraía a cualquiera que Sí, lo sí, estuviera atraía. oyendo. Mire este testimonio. Marcos dice, qué desconsuelo aquella elección, la del año 1984, sin Wilson. Los que militábamos en el Partido Nacional de aquel entonces soñábamos con la utopía, soñábamos con la posibilidad de que lo liberaran antes. Sí, pero lo liberaron No. 4 días después. Poco realista hubiera ese. Estuvo todo el debate en Filas Blancas y en particular en el wilsonismo sobre cuál debía ser la fórmula presidencial en esas condiciones, ¿no? Que terminó siendo Sumaron a Aguirre. Sumarán Aguirre. Todo un debate, ¿no? Porque Carlos Julio Sí. pudo haber sido el candidato a Claro, la presidencia. Carlos Julio había sido el candidato a vice del año 1971 por el movimiento de Rocha. Aspiraba a ocupar el lugar que Wilson no podía ocupar, pero eso no se dio. No, Terminó buscándose un candidato a vice alternativo. Y tampoco podía ser el candidato a vice porque no podía quedar Carlos Julio con la importancia Por eso. tenía en el segundo lugar. Y Por reco- eso y- el candidato alternativo fue Gonzalo Aguirre. El oso. El oso. Recordemos con El un, panza y el oso. Efectivamente. con un partido nacional muy tensionado en ese momento con el herrerismo, ¿no? Sí, pero no tanto, ¿eh? No tanto. Lo bajaron del ómnibus. Sí, no, pero ese fue Juan Raúl. No, fue Juan Raúl y cosa de él. Bueno, yo No. creo que tenemos que apostar a rescatar el símbolo y que faltaban todavía muchas acciones y muchas luchas, pero creo que Pero, Marcia, era un proceso virtuoso en el sentido de que era un proceso hacia una salida. hacia una no salida. era un proceso de y decaída. rescato la concertación nacional en torno a ese proceso, que me parece que es lo más lindo que nos pudo pasar y que es lo que deberíamos seguir recordando, ¿no? Todos los que queremos una sociedad más libre y más justa. Estamos cerrando, ya se termina el tiempo de la tertulia de hoy. No va a quedar espacio para telegramas, pero Alejandro pide la palabra. No, en nombre de todos, porque supongo que lo puedo decir yo, pero lo puede decir cualquiera y tú mismo, naturalmente. Hoy no podemos menos de recordar y reconocer a Pepe Guerra, que falleció en el día de ayer y, bueno, un hombre querido y admirado por todo un pueblo. Yo, quizás de toda la música popular, a quien más recuerdo siempre es a Pepe Guerra. Comparto el homenaje. Sí, sin duda. Juan compone, Alejandro Aval, Marcia Collazo y como invitado a Gustavo Calvo otra vez. Gracias por acompañarnos en la tertulia de este viernes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.